Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar un poco de la Revolución Mexicana. Pero antes me presento, amigos. Soy el profesor Jorge Salas Flores. Ya nos vimos con anterioridad explicando un poco acerca de qué es la introducción a las ciencias sociales, ¿verdad? Pero bueno, como les vengo diciendo, vamos a hablar en esta ocasión de la Revolución Mexicana. Este proceso es uno de los procesos históricos en México de más peso y de mayor relevancia en nuestro país. Este suceso inició el 20 de noviembre de 1910. En este programa vamos a analizar qué es la revolución, a los personajes importantes como Madero, Ricardo Flores Magón, Emiliano Zapata, Francisco Villa y Venustiano Carranza. Sin más, vamos a entrar de lleno a explicar todos estos personajes y todos estos temas. De seguro has escuchado la frase sufragio efectivo, no reelección. Conoces, ¿verdad?, también la palabra democracia y has escuchado muchas veces tierra y libertad. Hoy en día todas estas palabras, todas estas frases, todos estos personajes están muy relevantes en nuestra cotidianidad. Están tan presentes que gracias a ello, gracias a su valentía, gracias a su impulso, a su vanguardia, lograron transformar absolutamente a una nación. Como bien lo mencioné, este proceso inició en 1910. Algunos teóricos, algunos especialistas mencionan que se terminó inclusive hasta 1968, pero lo más normal es de que escuchamos que terminó hasta 1917, que fue cuando se redactó la Constitución Política. Entonces, en esta ocasión simplemente vamos a explicar que la revolución fue de 1910 a 1917. De esta manera, espero que tengas cerca una libreta porque vas a escribir las siguientes preguntas que vamos a ir contestando a lo largo de este programa. ¿Cuáles son estas preguntas? Escribe. ¿Cuáles son los antecedentes del movimiento revolucionario? ¿Qué relación política tenía Francisco I. Madero con Ricardo Flores Magón? ¿En qué consistía el Plan de San Luis? ¿Cuáles fueron los caudillos de la revolución en el norte y cuáles fueron en el sur? Y además de cuáles fueron sus demandas. ¿Y por qué se crea el Plan de Ayala? Todas estas preguntas pues las vamos a ir desarrollando a lo largo de estos programas. Así que espero que pongas mucha atención y te diviertas y además lo hagas tuyo. Recuerda que el conocimiento histórico lo tienes que hacer tuyo. Pues empezamos. A finales del siglo XIX, eh, México se encontraba en un proceso de progreso continuo. Esto debido a las políticas impulsadas por Porfirio Díaz. En cursos pasados has estudiado a esta gran figura de Porfirio Díaz. Por algunos historiadores atacado, por otros más alabado. Hay que recordar que Porfirio Díaz fue un humano, una persona que tuvo errores y tuvo aciertos. Porfirio Díaz luchó en las batallas del 5 de mayo y también contra la intervención francesa. Posteriormente, Porfirio Díaz tuvo un gran auge político y esto hizo que afianzara una candidatura y posteriormente la presidencia. Porfirio Díaz fue presidente durante en las últimas décadas del siglo XIX hasta 1910. Porfirio Díaz trajo muchos progresos al país, el ferrocarril, el telégrafo, hizo grandes caminos, grandes instituciones, un gran progreso que impulsó a la nación. Él amaba a México, lo amaba profundamente. Pero dentro de sus errores, como todo ser humano, pues obviamente se olvidó de algunas situaciones, más que nada con los campesinos y los obreros. Y no es por malicia, más bien
fueron productos de la misma época y se fue sesgando mucho esta población. Esto hizo que el descontento social se acumulara en la población. Posteriormente, en Europa, del otro lado del mundo, en la segunda mitad del siglo XIX, comenzaron a gestarse movimientos revolucionarios. Estos movimientos revolucionarios eran movimientos libertarios y movimientos denominados socialistas, entre otros. Estas ideas obviamente cruzaron el charco y llegaron aquí a México. Uno de los personajes que trajo estas ideas fue Plotino Rodacanaqui. De origen griego, llegó aquí a México con todas estas ideas, ideas libertarias, ideas de progreso, ideas de convivencia, ideas de cooperación. Muy bien, después de esto, Rodacanaqui lo que hizo fue fundar asambleas y organizaciones, en especial en el sector campesino. Esto hizo que muchos campesinos pues tuvieran acceso a la educación, comenzaran a informarse y comenzaran a buscar derechos. Y estamos hablando aproximadamente de 1880, 1890, que comienzan a gestarse todas estas ideas y movimientos. Posteriormente llega otro personaje, pero este no del extranjero, oriundo de Oaxaca, Ricardo Flores Magón. Y en general, todos los hermanos Magón. De igual manera, con ideas libertarias, comienzan a gestar lo que posteriormente se desarrollaría en el movimiento revolucionario. Ricardo Flores Magón, muy activo desde pequeño, en su juventud comienza a fundar un periódico, además de trabajar en él. Este periódico es El Hijo del Aguizote, posteriormente también transformado en el periódico Regeneración. Ahí exponía ideas donde los campesinos y trabajadores debían de buscar un beneficio que los ayudara a vivir mejor, a vivir dignamente y a ser tratados por igual. Estos derechos después están plasmados en la Constitución política. Ricardo Flores Magón conoce a otro personaje de suma importancia. Este personaje es Francisco I. Madero. Yo sé que lo has escuchado. De esta manera podemos ver en su pantalla la imagen de este personaje con una frase muy emblemática: sufragio efectivo, no reelección. ¿Qué quiere decir esta frase? Esta frase quiere decir que el voto de los ciudadanos fuera realmente de validez, que tuviera un peso. La democracia existía ya en nuestro país. Porfirio Díaz constantemente se reelegía y constantemente ganaba. Entonces, Francisco I. Madero, con estas ideas de democracia, decía, bueno, es turno de ir intercambiando, de que otros personajes tomen el poder. De esta manera, Francisco I. Madero, con esta frase de sufragio efectivo, no reelección, pues comienza un impulso antireeleccionista. Se junta con Ricardo Flores Magón y de esta manera comienzan a motivar y a agilizar las ideas. La revolución, en primera instancia, fue una revolución de ideas. Aquí observamos una imagen muy emblemática, precisamente en el edificio donde se publicaba El Hijo del Aguizote. La Constitución ha muerto. Si recuerdas tus otros cursos de historia, podrás recordar precisamente que la Constitución se formó, se estructuró prácticamente después de la independencia. Después tuvo reformas y en ellos se establecían precisamente estos procesos democráticos. Pero para muchos intelectuales de la época, y Madero y Magón incluidos, la Constitución había muerto, porque no se hacía valer el derecho de elegir libremente a otro personaje que los gobernara. Eso impulsó mucho a la población, eso generó precisamente que comenzaran las movilizaciones. Pero ahí no se quedaba solamente en movilizar ideas, porque repito, el inicio de la revolución fue revolución de ideas. Pensar precisamente en un mundo y en una vida mejor. Posteriormente a estas ideas pues vino la acción.
Y es ahí donde Madero y Magón no conjuntaban muchas ideas. Madero buscaba la vía democrática. Ricardo Flores Magón buscaba la vía armada, que posteriormente se desembocó, ¿verdad? Vemos más adelante a estos personajes que tomaron las armas, pero en primera instancia ese fue el motivo de su separación, ¿verdad? Aquí observamos un enfrentamiento que fueron muy comunes en las ciudades, pero todavía estamos en 1905, 1906, donde se suscitaron huelgas. Una de las huelgas más importantes fue la huelga de Cananea. En ella los trabajadores buscaban una vida digna. ¿Y qué fue lo que ocasionó? Una represión. Una represión por parte de los hacendados y una represión por parte del gobierno. Díaz no quería que hubiera una agitación de esta índole en el país. Y él, pues, si no ordenó precisamente, lo que buscaba era paz. Paz a toda costa. Obviamente eso generó más el enojo de toda la población y en diferentes partes del país comenzaron a surgir movimientos, levantamientos. Esto hizo precisamente que pues Díaz comenzara a reflexionar si verdaderamente pues el país estaba en la dirección que él quería. Pero hizo una entrevista Díaz a Estados Unidos, la entrevista Friedman Díaz, donde le mencionaba que él ya estaba listo para dejar la presidencia y que en las próximas elecciones iba a permitir que su opositor o quien eligiera el pueblo ganara. Mientras las agitaciones estaban en el país, todo esto estaba precisamente pues circulando de mucha violencia en el país, era bastante violencia, bastante descontento, vienen las elecciones. Para ese momento se estaban gestando en el norte y en el país líderes, caudillos. Estos caudillos van a tener un papel muy relevante. Pero bueno, lo que hizo Madero fue ir por todo el país recorriéndolo y fundándolo clubs antireeleccionistas, que posteriormente iban a dar paso a partido antireeleccionista. Pero Magón no se quedó tan solo con los brazos cruzados. Magón fundó el Partido Liberal Mexicano. Y había dos partidos de oposición que, si bien tenían ideas separadas, posteriormente se juntaron. El Partido Liberal Mexicano y el Partido Antireeleccionista liberaban la bandera de oposición. Uno tenía en su programa el hecho de decir, si Díaz no abandona el país, si no abandona la presidencia, vamos a atacar. Y por el otro, el partido antireeleccionista buscaba precisamente ganar vía democrática. Posteriormente a esto, Madero hace un plan, el Plan de San Luis. ¿En qué consistía este Plan de San Luis? Toma las ideas de Magón y precisamente finalmente acepta que si Porfirio Díaz no abandona la presidencia, iban a atacar. Y ponían una fecha como límite, 20 de noviembre de 1910. Esa fecha la ponían como límite para que precisamente pues se levantaran todos en armas. Madero tenía unos amigos aquí en la ciudad de Puebla, los hermanos Cerdán. Eran antireeleccionistas, lectores de ideas libertarias de igual manera. Pero, lamentablemente, la Policía Federal se entera de los movimientos que tienen y comienza precisamente a investigarlos y descubren que los Cerdán tienen armas. Y el 18 de noviembre llega la Policía Federal a hacer un cateo y empieza el enfrentamiento. Podríamos decir que en ese momento inicia la Revolución Mexicana. Pero los Cerdán creían que sus vecinos iban a poder ayudarlos, pero lamentablemente pelean solos. Pero eso no les baja el ánimo, pelean con grandes fuerzas y pelean hasta el último aliento. Madero se entera de esto y dice, no hay paso atrás, vamos al combate. Y de igual manera y simultáneamente, en el sur vemos el surgimiento de una figura que de igual manera va a ser de mucho peso. Él es Emiliano Zapata.
Emiliano Zapata, originario de Morelos, tiene una vida en el campo, pero él es capataz, él tiene cierto poder. Y una de las cosas que mueve a Emiliano Zapata son sus ideales de justicia e igualdad. A él no le gustaba que trataran mal a los campesinos. A Zapata pues le gustaban las mujeres. A Zapata le gustaba que las cosas fueran muy rectas. A Zapata le gustaban muchas cosas, pero lo que más amaba era la justicia. Eso lo motivó para que defendiera a los campesinos de los hacendados y sus maltratos. Entonces también tiene contacto con Madero y comienza precisamente a motivar todo esto en el sur. Empezó con 20, empezó con 25, 30, 40, 50, hasta que prácticamente movilizó a un ejército, el Ejército Libertador del Sur. Posteriormente, en el norte tenemos a otra figura, Francisco Villa. Francisco Villa, de igual manera, en el norte comienza a movilizar. La historia de Francisco de Villa, ojalá y la puedan investigar ahí cuando tengan tiempo, es increíble. Francisco Villa, precisamente él, por su lado, se vuelve bandido. Se vuelve bandido por circunstancias familiares, inclusive robaba bancos en los Estados Unidos. Era todo un pillo, por así llamarlo, ¿verdad? Francisco Villa. Pero de igual manera conoce a Madero y lo mueve en estos ideales. Y que a pesar de que no tenían el bagaje intelectual de Madero o de Villa, lo que los impulsaba era un valor en común. ¿Cuál era este valor? El valor a la justicia, el valor de buscar una vida digna y de tener derechos. Y entonces tenemos ya la amalgama perfecta para comenzar este movimiento con caudillos en el norte, caudillos en el sur, líderes intelectuales. ¿Y qué es lo que sucede? Pues, como era de esperarse, Porfirio Díaz no abandona la presidencia porque creía que todo eso eran rumores. Entonces Porfirio Díaz ve los ataques, ve todo esto y no le queda de otra más que decir, se quedan en su país, yo me retiro. Y se autoexilia a Francia. Se va Porfirio Díaz y entonces, pues eso se toma como victoria, ¿verdad? Los federales ya no tienen a un líder, los federales ya no tienen, el ejército federal de ese entonces ya no tiene una unión y pues, entre comillas, es el triunfo del movimiento revolucionario. Creían que todo iba a tranquilizarse, hacen elecciones nuevamente, Madero toma el poder, Madero al fin toma el poder y Zapata, Villa y Magón creen que todo va a cambiar. Pero también Madero, si vamos a ver, pues también es humano, tiene errores. Uno de sus errores fue confiar en que la democracia, como él la concebía, iba a lograr algunos cambios, ¿verdad? Pero lamentablemente no fue así. Zapata buscaba una reforma agraria, Villa de igual manera. ¿Y qué ocasionó esto? Ocasionó una separación entre caudillos, ¿verdad? Del movimiento de Zapata. Para eso Zapata redacta el Plan de Ayala, donde exige precisamente que se cumplan el ideario campesino, que era que la tierra fuera para quien la trabajara, y precisamente tierra y libertad, ¿verdad? Bueno, después de esto, lamentablemente, Madero es traicionado por Victoriano Huerta. Huerta pertenecía a las filas de Porfirio Díaz, él quería poder, y Huerta mata a Madero. Posteriormente, ¿verdad? Zapata se alza en armas y entra en escena también otro personaje, Venustiano Carranza, que trata de unificar otra vez a los revolucionarios, pero no encuentra una cohesión. Villa se une a Carranza, pero lamentablemente pues no resulta esa unión y los tres terminan enfrentándose, ¿verdad? Posteriormente, Zapata y Villa sí logran unirse y entran en la Ciudad de México, ¿verdad? Entran en la Ciudad de México y pues veníase viendo una especie de luz al final del túnel revolucionario, pero no. Aquí observamos, ¿verdad?, que Emiliano Zapata pues lidera varios movimientos campesinos
Pero, pues bueno, eso ya va a ir quedando para otra sesión, donde van a ver ustedes las demandas ya en específico de estos líderes revolucionarios y cómo concluye esto. Para ir cerrando, amigos, pues espero que hayan contestado con esta breve explicación las preguntas iniciales y se van con estas preguntas para que la contesten en su casa. ¿Por qué la lucha maderista puede resumirse en la frase sufragio efectivo, no reelección? La siguiente pregunta, ¿para ti qué significa democracia? La siguiente pregunta, explica cómo ejercemos el ejercicio del voto hoy en día. La siguiente, ¿por qué los caudillos terminaron dividiéndose? La siguiente, ¿cuáles fueron las aspiraciones de Villa y Zapata y cuál es su legado? Y la siguiente, ¿cuál es la herencia de la Revolución Mexicana en la actualidad? Por último, amigo, te quiero recordar que los revolucionarios lucharon por una vida digna y gracias a ello tenemos todo lo que tenemos hoy en día. Podemos disfrutar de una libertad, podemos elegir a nuestros gobernantes, tenemos voz, tenemos voto. Recuerda que lo que tenemos costó sangre, costó sufrimiento, costó dolor. Recuérdalo siempre porque para eso es la historia. Recuerda a estos grandes personajes que te sirvan de ejemplo y sin más, la democracia la tenemos hoy en día. Disfrútala y vive bien. Sin más, me despido. Recuerda, soy el maestro Jorge Salas y en la siguiente entrega vas a poder entender mucho más cómo finalizó este proceso revolucionario. Hasta la próxima.